Ese es el Cordero, traducción de las 16 conferencias tituladas Behold the Lamb, dictadas por el padre Emmanuel Charles McCarthy en Knock, Irlanda, en marzo de 1996. Introducción. Hola oyente, te habla el doctor Manuel S. Sotoviera, traductor de estas conferencias. Gracias por prestar oídos a lo que voy a decirte. Encontrarás la versión mecanografiada de esta obra en español en el portal del Centro de No Violencia Cristiana, cuya dirección electrónica ya habrás pulsado para llegar a este documento. Conferencia número 1. El Cordero a adorar e imitar. Saludos. La presencia de Dios es un acto real independiente de nuestra voluntad. Es decir, no somos nosotros quienes le hacemos presente. Dios siempre está presente. Nos toca sencillamente prestar atención. Su presencia es misteriosa, incomprensible y a la vez amorosísima y compasiva. Con que pausemos un instante para ser conscientes de la presencia de Dios y pedirle que bendiga lo que en breve haremos en esta conferencia y en todo nuestro retiro. Plegaria de apertura. Haz brillar en nuestros corazones, oh Maestro que amas a toda la humanidad, la luz pura de tu conocimiento divino, para que podamos entender tus buenas nuevas. Fija en nosotros todos tus benditos mandamientos, para que arranquemos de raíz cualquier deseo carnal y podamos vivir conforme al Espíritu, de hacer de buena voluntad todo lo que te complace. Pues eres la luz de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Cristo Dios. Reconocemos tu gloria y deseamos regresar a ti, oh Padre, y a tu Espíritu Santo, ahora y para siempre jamás. Este retiro de toda una semana es sobre una sola cosa: la santidad. La santidad de los evangelios. Todo cuanto hagamos aquí, es más, todo cuanto hacemos ordinariamente de día en día, es acerca de santidad. Ello resulta de nuestro esfuerzo humano por hacer algo más en conformidad con el santo y por aproximarnos más al santo Dios. Y es acerca del auténtico camino hacia la santidad, porque son muchos los falsos caminos que se nos han propuesto a nosotros los seres humanos, con promesas de que alcanzaremos la santidad, cuando en verdad tales caminos solo llevan a destrucción y miseria. El camino auténtico hacia la santidad es el que indican los evangelios. Ahora bien, nuestra sociedad no concede prioridad a ser santo. ¿Cuándo, por última vez, vieron ustedes en el Irish Times o en el Times de Londres alguna reseña importante sobre alguien que quisiera ser santo? La santidad no es asunto prioritario en nuestra sociedad y, por supuesto, tampoco en nuestro mundo. No digo esto por criticar a nuestra sociedad o a nuestro mundo. Sencillamente me motiva a mencionar un hecho.
La gente por lo general, más aún la gente en su mayoría, se interesa más por un partido de fútbol que por la santidad, por la moda, por hacer dinero o por si crece bien su huerto que por la santidad. Este retiro también es sobre nada menos que revolución. No hay que ponerse a la defensiva cuando se menciona esta palabra. Revolución, acción del verbo revolver, sencillamente significa trastocar, trastornar, volcar, dar vuelta entera a algo, volver la espalda a algo, volverse hacia otra cosa, revolverse. Este retiro es sobre revolverse, sobre volver la espalda a dioses falsos que no pueden dar santidad a la humanidad porque no existen. Este retiro es para rechazar ideas falsas sobre santidad y sobre cómo alcanzarla. También se trata de volverse hacia algo, porque cada vez que damos la espalda nos volvemos hacia otra cosa. Y ese algo es el Dios verdadero, Jesucristo, el Cordero de Dios. Por lo tanto, nuestro retiro es sobre revolución así entendida. Es sobre revolución. Y digamos una vez más que no hay por qué ponerse a la defensiva. Escuchen, ser humano es desear ser revolucionario. Piensen, ¿cómo se encuentra el mundo? A eso me refiero en este mismo instante. Piensen en el dolor, la agonía y el sufrimiento en que viven sus habitantes, su dolor mental, emocional, psicológico y físico. Ahora mismo alguien se está muriendo de hambre cada 9 segundos y cada 6 segundos alguien muere de una enfermedad contra la cual pudo haberse vacunado. En los Estados Unidos, país donde vivo y de donde soy, alguna mujer es ultrajada cada 19 segundos. Esto es solamente una estadística. Me refiero al número de segundos, que realmente es mucho menor a escala mundial. Cada 7 segundos se está ultrajando a algún hombre encarcelado. Pensemos en las salas de hospital donde se interna a los que padecen de cáncer. Pensemos en los drogadictos. En pocas palabras, vivimos en un mundo que es un horno de agonía. Horno de agonía. Vivir en este mundo como seres humanos es saber eso en primer lugar. Y además es querer hacer algo sobre ello. No se trata de determinar si podemos o no podemos hacerlo. Ningún ser humano quiere que las cosas se queden como están, que no cambien. Por lo tanto, ser humano es querer cambiar al mundo, es querer ser revolucionario. Quizás nunca lo logremos, pero porque somos humanos no deseamos que nuestros hermanos y hermanas permanezcan condenados a un porvenir de dolor y miseria. Decía pertinentemente Lenin, fundador de la Unión Soviética, que para ser revolucionario primero hay que tener una teoría de la revolución. Es decir, si no se tiene un plan en cuanto a lo que haremos, por qué lo haremos y cómo lo haremos, tan solo estaremos vagando al azar y nada resultará de nuestra inacción. Este retiro, pues,
además de ser sobre cómo exponer el camino y la realidad, sobre cómo llevar a la gente a un encuentro con lo que es santo, también es sobre una teoría de la revolución. Son dos términos, santidad y revolución, que encajan bien dentro de tal perspectiva. En la historia de la humanidad, en su verdadera historia, no en el mundo de fantasía que los medios de comunicación modernos y los políticos y los periódicos nos presentan, en la historia verdadera de la humanidad, no la que difunden los libros de texto escolares sobre algún pequeño país, ya sea Irlanda o Estados Unidos, la falsa historia que se ha prolongado por millones de años y que sigue adelante indefinidamente. No, hablo más bien de la historia real, la que se hace ahora mismo, se hizo ayer y se hará mañana, en esa que vivieron, viven o vivirán en angustia millones de personas. Verdaderamente, santidad es revolución. Así se unen esos dos conceptos. Santidad es la única revolución. Solo Dios, el Santo, puede vencer al mal en todas sus manifestaciones. Según los padres de la Iglesia, el misterio del mal queda solamente a una motita del misterio de Dios. El misterio del mal es terrible y hondo. Está fuera del alcance de la comprensión humana saber cómo funciona el mal, de dónde proviene y cómo se le derrota. Acostumbraba a decir Tomás de Aquino, cito, el demonio más bruto es más inteligente que toda la humanidad puesta junta. Cierro la cita. No podemos ser más ingeniosos que el mal, es imposible. De hecho, por doquier y comúnmente en nuestra condición de seres humanos, gente muy inteligente es quien ha cometido los actos más horribles, pues la inteligencia humana no puede con la realidad del mal. La santidad es la única revolución. Es la revolución. La santidad es Dios. Dios es el santo. Y por tanto, lo que queremos decir es que la responsabilidad esencial con nuestras familias, amigos y vecinos, con todos los que viven o vivirán, la responsabilidad social esencial es esforzarse por ser santos. La santidad, nada más que la santidad, es lo que cambiará todo, porque solamente Dios puede vencer al mal y a la muerte. Digámoslo sencillamente, la santidad es unirnos a Dios. Cuando nos unimos con Dios, somos santos porque forjamos nuestro acercamiento a Dios al reconocer que solamente Dios es santo. Y en la medida en que no nos unimos a Dios, somos cualquier cosa menos que santos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos unirnos con Dios? ¿Cómo sabemos lo que Dios es? ¿Cómo sabemos cuál es el primer paso a dar hacia la santidad? ¿Cómo sabemos en qué pensar primero para comprender a Dios? Todos recordamos aquellos fragmentos del Nuevo Testamento que nos dicen, y cito, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Lucas 4:34. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:69. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.
Filipenses 2:11. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Juan 10:30. Jesucristo es la santidad hecha carne. Santo, santo es el Cordero que mataron. La palabra santo únicamente se usa para referirse a Dios. Santo. Dios es santo. Solamente Dios es santo. Somos santos únicamente en la medida en que participamos en Dios. Dios es la santidad misma. Uno es santo, uno es el Señor, Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Sabemos lo que es ser santos. Sabemos que es santidad y que el camino a ella únicamente pasa por Jesucristo, encarnación de la santidad. Se nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza del Santo. Nuestra fuente es santidad, cuyo propósito tan solo puede ser crear santidad. Nuestro destino es la santidad. El propósito de nuestra existencia es santidad. Y nuestro camino es el de la santidad. Nadie les dirá esto en el Times de Londres. Y hasta perturba mencionarlo en las iglesias católicas, ortodoxas y protestantes. Pero no obstante, procedemos de lo santo. Es hacia el santo que vamos. Es el santo lo que nos mantiene con vida de un día al otro, desde que nos concibieron hasta que morimos. Es lo santo lo que nos mantiene con vida por toda la eternidad. Lo santo que se hizo carne en Jesucristo y que nos muestra el camino hacia la santidad, el camino de la santidad. Jesucristo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, símbolo de lo que para los seres humanos significa ser santo. Aquí, en la capilla conmemorativa Nuestra Señora de Knock, Irlanda, el Cordero de Dios es símbolo de una aparición. Esta semana nuestra tarea es abrirnos a la excelsitud de ese símbolo, ya que es símbolo de Dios, de lo santo. Para quien así lo ve, es un mensaje divino sobre el camino hacia la santidad, de la verdad acerca de la santidad. Así pues, preguntémonos, ¿qué significado tiene el símbolo Cordero de Dios? Un cordero es un animal. Dios es el creador. Obviamente no estamos diciendo que Dios es un animal, ni que Dios se encarnó en un cordero. No decimos eso. Pero ¿qué significa ese símbolo? Ya sea aquí en Knock, o en la Eucaristía, o en las Escrituras. Hablemos de lo que es un símbolo. Un símbolo es un signo, no es una realidad. Es un signo que apunta hacia la realidad. Y sabemos lo que es un signo, ¿no? Venimos, digamos, a Dublín, vamos más allá de los límites de la ciudad y vemos el letrero Dublín. Bueno, tal es el signo, pero el signo Dublín no es la realidad de Dublín, solamente señala a Dublín. Dublín, una realidad infinitamente compleja que está detrás del signo. Esto es eso nada más, un letrero, un signo nada más. De manera que un símbolo es un signo, no necesariamente verbal o alfabético, que apunta hacia una realidad, no hacia sí mismo.
El trébol blanco, por ejemplo, es símbolo de Irlanda. Quien ve un trébol blanco piensa en Irlanda, así como quien vea una pirámide pensará en Egipto, porque la pirámide es símbolo de Egipto. Quien piense en Egipto pensará en las pirámides, en los faraones y así por el estilo. Cito: al ver que Jesús iba pasando, Juan el Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios. Cierro la cita, Juan 1:36. De modo que el Cordero de Dios no es un nuevo signo en Enoc, ni siquiera es un nuevo símbolo en los evangelios ni en la misa. Es un símbolo que nos retrotrae al tiempo de Jesús. Ese es el Cordero. Pero ¿qué significa el símbolo? ¿Qué esconde o qué indica? Como si fuese cualquier otro símbolo. Para descubrir lo que encubre, debemos preguntarnos qué relación existe intrínsecamente entre él y la realidad que tapa. Así, por ejemplo, sobre el trébol blanco nos preguntaríamos: ¿crece en Irlanda? Sí, crece en Irlanda. Y existe todo un mundo de leyendas e historias sobre ese trébol blanco y San Patricio, quien lo empleó para explicar el concepto de la Trinidad. Por tanto, el trébol blanco está tan intrínsecamente conectado a Irlanda como las pirámides a Egipto. Pero reflexionemos: para que un símbolo sea eficaz, entre símbolo y realidad tiene que existir una conexión intrínseca. Nadie diría que las pirámides simbolizan a Irlanda y el trébol a Egipto. Carecería de sentido. Es preciso que una relación intrínseca conecte al símbolo con lo que representa. Esta semana, en este retiro, pensaremos y oraremos. Encontraremos al santo y entenderemos por qué el ser una persona santa equivale a ser revolucionario, pues Dios no creó al mundo para que acabase siendo lo que es. Lo que tenemos y vemos es un mundo transformado por el pecado, y Dios quiere regenerarlo. Puesto que es aquí, en ese mundo donde vivimos, al asistir a este retiro reflexionaremos sobre santidad y sobre lo que Dios nos exhorta a hacer y a hacer. Sobre todo eso meditaremos gracias al símbolo Cordero de Dios. En primer lugar, consideraremos la santidad y la exhortación divina a la luz de ese símbolo en las varias conferencias que dictaré aquí. Nos daremos con él cuando visitemos la capilla conmemorativa y veamos allí un modelo de la aparición tal como fue el 21 de agosto de 1879. Nos toparemos con el símbolo Cordero de Dios cada vez que celebremos juntos la Eucaristía. Examinaremos con atención, contemplaremos la presencia del Cordero de Dios, viviremos con ella y la estudiaremos cada vez que participemos en la adoración eucarística. Clara es nuestra tarea. Vamos a aprender algo sobre el verdadero Dios mediante el símbolo Cordero de Dios, mediante algo que Dios mismo nos dio. La hondura de Dios es infinita. Es infinita. Por tanto, la hondura de los evangelios también es infinita. Conocemos mucha gente que por diversas razones se aleja de la vida real. Por ello quiero decir
que pierden toda conciencia de que crecer es cambiar. Crecer es cambiar. Si nos hubiésemos mantenido tal como éramos a los 10 años de edad, ¿qué clase de personas seríamos hoy cada uno? En primer lugar, ni siquiera seríamos adultos. Aún tendríamos 10 años de edad. A lo largo de los 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años que este o aquel haya vivido, todos hemos cambiado. Y es posible que mucho de ese cambio se haya debido a sufrimientos, temores o dolor. Puede que haya sido por felicidad y alegría, por haber tomado decisiones fáciles o difíciles, pero a través de todo ello hemos aprendido y crecido. Puede que haya sido por éxitos o fracasos, pero si alguien se nos acercase ahora mismo solicitando ayuda, podríamos hablarle de muchas cosas y decirle también que podríamos ayudarle mejor que cualquier diezañero. Es un hecho que en cada segundo de existencia el universo está en constante y total cambio. Este púlpito desde donde les hablo parece ser sólido únicamente a los 5 sentidos de los seres humanos. Los que aquí estamos presentes sabemos, cada uno, que están ocurriendo cambios moleculares segundo por segundo en esta y en cada porción de la Tierra. Todo cambia en todo momento. Ustedes están cambiando de parecer cada segundo sin cesar. ¿Cuántos individuos llegan a una verdad? Quiero decir, ¿cuánta gente de veras llega a una? Reconocen que algo es cierto, algo que nunca antes habían reconocido. Podrían tener 20, 30, 40, 50 o 60 años de edad. Reconocer que es cierto algo que nunca antes habían comprobado. Sentirlo de corazón, convencerse de ello y sin embargo negarlo. Y negarlo porque lo que ahora es nuevo y ahora reconocen no era así 40, 50 o 60 años antes. De hecho, congelan un momento de sus vidas y dejan de vivir de ahí en adelante. Nada más van a encontrar, a aprender, nada más. Va a cambiar. Aunque Dios les haya concedido la gracia de saber que algo es verdad, pero prefieren decir no, que no van a seguir esa verdad, que no les servirán. Seguiré, serviré a mi pasado nada más y punto, se acabó. Recordemos lo que era la situación en el primer tercio del siglo XX, cuando algunos periodistas hicieron preguntas a Mahatma Gandhi en 1937 sobre cierto tema en particular. Mire, le dijeron, aquí está usted diciendo en 1937 algo muy distinto de lo que dijo sobre el mismo asunto en 1916. Y en 1923 dijo esto otro, muy diferente también de lo que dijo en 1916 y luego en 1937. ¿Cuál de esas declaraciones es verdad? A lo que Gandhi contestó, la que digo ahora. Algo he aprendido en 30 años. No importa lo que pensemos sobre Gandhi, se le conocía como persona de integridad absoluta. Cuando se equivocaba, admitía que se había equivocado si se lo demostraban. ¿Cuántos políticos dirían? ¿Cuánta gente de renombre diría ahora mismo? He cambiado de parecer porque me equivoqué hace 5 años. Por supuesto que no lo reconocerían. No obstante,
Pongamos por ejemplo a los evangelios, que son de hondura infinita porque tratan del Dios infinito, y a nuestra mente finita siempre le queda algo más por aprender. Si un cristiano llegase a decir acerca de los evangelios, ya los entiendo, se engañaría a sí mismo. No los hemos entendido del todo porque siempre tenemos ante nosotros una realidad aún más honda por penetrar. De la verdad siempre hay dimensiones recónditas a experimentar, vivir y conocer. Hace algunos años, en 1987, la Iglesia beatificó a la bendita Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, filósofa alemana y judía, agnóstica o quizá atea, una de las primeras mujeres que obtuvo un doctorado, nada menos que en filosofía, en el sistema universitario de Alemania. Se recibió con la máxima calificación, summa cum laude. Era agnóstica y tal vez atea a pesar de ser judía, llena de inquietudes intelectuales, comprometida con la verdad. Sabía que quien no vive su verdad se ve reducido a una vida carente de sentido. Hay una conexión irrompible entre los designios humanos y la vivencia de lo que sabemos ser verdadero. La verdad tan solo es cierta manera de adaptarnos a la realidad. Y en la medida en que nos ajustamos a lo real, conocemos la verdad. Vivir en la realidad es vivir con significado. Vivir en lo irreal es vivir una ilusión, vivir lo insensato. De manera que esta mujer, filósofa, agnóstica o quizá atea, visitó en cierta ocasión, en 1921, a unos amigos suyos, marido y mujer, filósofos también, que vivían en otro lugar de Alemania. Allá fue a tener Edith Stein con la intención de pasar unos días de asueto cierto fin de semana. Pero sus amigos tuvieron que ausentarse y dejaron a Stein sola en la casa. Tenían una excelente biblioteca. Ella, para pasar el tiempo, optó por hojear unos libros. Uno de ellos le llamó tanto la atención que solamente con empezar su lectura ya no pudo dejarla en toda la noche y lo leyó de cabo a rabo. Quedó conturbada. Esta es la verdad, exclamó al terminarlo. Acababa de leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. En ese instante se convirtió Edith Stein al catolicismo. Ella, agnóstica o atea, judía que sabía quién era Jesús sin ir más allá de tal conocimiento. Esa misma mañana compró un catecismo. La bautizaron meses más tarde, el 1 de enero de 1922, y como sabemos, murió ya monja carmelita en el campo de concentración de Auschwitz. Ahora bien, de ella nada más dependió, solamente de ella, que cuando Dios le comunicó la verdad, dijese: esta es la verdad. Y recuerden lo que hizo. Salió y actuó antes de mediodía. Fue a misa y compró un catecismo. Es decir, actuó muy claramente. Escribió las siguientes palabras. Cito: cuando conoces una verdad, ese es el día que debes comenzar a vivirla. Cierro la cita.
Muchos de nosotros vamos aquí y allá como si no hubiese más verdad a descubrir. Dios infinito se ha comunicado totalmente con nosotros y no quiere que vivamos refiriéndonos a viejas comunicaciones. No tiene ninguna misión nueva que darnos que no se funde en una verdad nueva que nos dará cuando quiera dárnosla. Una nueva verdad sí tenía para Edith Stein y una misión muy, muy importante. Pero si ella no hubiese dicho sí a la verdad que Dios le comunicó, nada hubiese ocurrido. Aquí mismo en Knock, en esta capilla conmemorativa en 1988, un sacerdote llamado George Sabelka vino a visitar y a dar misa. Ahora bien, George Sabelka fue capellán de la aviación militar estadounidense. Se inició como capellán en 1941. Impartió su bendición sacerdotal a la tripulación del avión que bombardeó a Hiroshima y Nagasaki. Había sido capellán militar por más de 20 años y cura de parroquia anteriormente aún. A la edad de 60 años, en 1973, por primera vez se tropezó con el Sermón de la Montaña. Por primera vez dio con las enseñanzas de Jesús sobre el amor no violento hacia amigos y enemigos. Claro que había leído tal sermón cientos, quizás miles de veces antes, pero su verdad nunca se apoderó de él como en esa otra ocasión a los 60 años. ¿Quién sabe por qué? Tal vez la manera como lo criaron, tal vez las instituciones en que estuvo, también su vida misma. Pero había leído, aunque nunca examinado concienzudamente, lo que estaba en el Sermón de la Montaña. No obstante, en uno de estos retiros en 1973, George empezó a reconocer que Jesús había dicho con toda intención lo que dijo, que está prohibido no amar a nuestros enemigos, que pensamientos o acciones ajenos a ese amor por nuestros enemigos no van por la senda de Dios, no son de Dios, que la violencia y el homicidio nunca son de inspiración divina, no importa cuán noble aparente ser su causa, que la santidad verdadera requiere tomar en serio tales enseñanzas. Luchó con ese conflicto íntimo por 3 años. Recordemos que era capellán militar, capellán nada menos que de la tripulación que destruyó con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. ¿Sería cierto que la verdad que Sabelka reconocía era la verdad? Jesús realmente rechazó el homicidio y la violencia. Más que darlo por sentado, decir eso es afirmar con seguridad que Jesús insistió en que no nos venguemos de nadie, que no cedamos a la enemistad. Como dijo Sabelka cuando celebró en 1991 el 50º aniversario de su ordenación como sacerdote, en la homilía que pronunció, recordó aquel momento de 1973 y dijo, después de aquel retiro regresé a la rectoría, busqué en la Biblia católica y cielos, allí estaba, amad a vuestros enemigos. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Camina la segunda milla. Bienaventurados los mansos. Sigue la cita. Busqué en la Biblia de los protestantes y decía lo mismo.
Busqué en la de los ortodoxos y también decía lo mismo. No podía creerlo. ¿Cómo había podido yo ser sacerdote todos esos años? ¿Cómo había podido participar en justificar la matanza de cientos de miles en la guerra y decir que tal acto provenía de Dios? Cierro la cita. Siguió luchando el padre Sabelka con su conflicto personal. Se convenció de su falta. Empezó por escribir en las Navidades de 1976 una carta circular a sus amigos personales. Les contó lo que le había ocurrido. No quiero perder la amistad de ninguno de ustedes, dijo en la misma. A nadie quiero ofender. No estoy juzgando a nadie, pero debo cambiar totalmente de rumbo, dar media vuelta y decirles que he llegado a la conclusión de que pequé al participar mediante mi bendición sacerdotal en el bombardeo atómico del Japón, que causó millares de víctimas inocentes. He estudiado este asunto y me he convencido, doy por seguro, que Jesús no era violento y que enseñó y predicó un amor no violento por amigos y enemigos. Cierro la cita. Dijo lo que creyó que tenía que decir. Libró una intensa lucha interior y pagó el precio de que le criticasen y que muchos se mostrasen hostiles. Pero no son esas por las que hay que pasar. Durante 7 años siguió Sabelka su vida ordinaria de sacerdote hasta que un día, ya por cumplir 70 años de edad, leyó en la revista Sojourner un artículo escrito sobre él y sobre su conversión a la no violencia. De ahí en adelante y casi hasta que murió, Dios le asignó una misión enteramente distinta, como si le hubiese dado otra vida. Viajó, proclamó las enseñanzas de Jesús, devolver bien por mal y amor por odio, amar a los enemigos, etc. Explicó lo que la guerra es en verdad, lo que le hace a la gente antes, durante y después de las batallas, y por qué es incompatible con la doctrina de Jesús. ¿Por qué debe la Iglesia retornar al camino que Jesús nos trazó acerca de ese amor no violento? Al enterarse de quién era Sabelka y cuál había sido su pasado, la gente le escuchaba. Millones de gente. ¿Por qué? Porque a diferencia de la mayoría de nosotros, Sabelka realmente participó en una guerra y nadie hubiese podido engañarlo, venirle con cuentos de lo bueno que es guerrear. Sabelka les hubiese explicado por qué no concuerda con las enseñanzas de los evangelios lo que sucede en las guerras. Además, la British Broadcasting Corporation, BBC, exhibió un documental, The Reluctant Prophet, o sea, el profeta renuente, sobre este cura arrepentido que infatigable hacía saber su arrepentimiento por todas partes. Revistas y periódicos le entrevistaron y se supo de él y de sus nuevas convicciones. Todo por conducto de Sabelka, quien reconoció, no sin luchar consigo mismo, la verdad de los evangelios cuando se topó con ella. Una verdad que contradecía su vida entera hasta que le llegó el momento de enfrentarse a sus viejas creencias, darse cuenta de lo que es la verdad y decirle que sí.
¿Significa eso que su vida había carecido de valor hasta entonces? Claro que no. Ni siquiera significa que Zabelka hubiese sido culpable de nada. No había entendido hasta entonces. Había obrado según lo que creía. Lo que sí significa es que Dios escogió su vida en aquel momento de lucidez para permitirle que a partir de entonces proclamase los evangelios como nadie más podía proclamarlos. Y aquí lo que importa. Si en 1973, cuando Dios le reveló una nueva luz sobre los evangelios, cuando la luz de Cristo brilló para él en una dimensión que Zabelka desconocía, si él, Zabelka, no hubiese hecho caso a esa luz, si no hubiese respondido afirmativamente a ese llamamiento con un sí rotundo, nunca hubiese alcanzado a cuantos tocó con su palabra, a cuantos llevó su mensaje. Para Zabelka no hubiese habido un nuevo ministerio. Dios escogió a un sacerdote que estuvo próximo a lo que en la historia humana había sido la mayor violencia, el bombardeo atómico de 2 ciudades, y le convirtió y le dio una nueva misión. Y Dios hizo todas esas cosas, pero George, por su parte, por sí mismo, tuvo que hacer otra, decir sí a la verdad que le llegaba en su mundillo personal. ¿Por qué no vemos una verdad 20 o 40 años antes de lo que hubiésemos deseado? No nos incumbe saber por qué. Si Dios hubiese querido darnos toda la verdad de los evangelios cuando teníamos 10 años de edad, lo hubiese hecho. Pero si Dios nos da una verdad hoy, este es el día cuando quiere que la veamos. Este es el día cuando Dios quiere que empecemos a vivirla. Y así pues, tenemos en Enoc al símbolo del Cordero, símbolo bíblico, símbolo eucarístico. ¿Y qué es el Cordero? Un símbolo cuya unidad con Dios es característica del Cordero, es decir, de Dios, según lo declaran las Escrituras y los Evangelios. Como animal, el Cordero es manso, apacible, débil, siempre víctima, nunca victimario. Nunca inspira miedo, sobresalto, pavor. Su mansedumbre y amabilidad siempre trae sonrisas a nuestros semblantes. Estamos seguros de que no hará daño, de que no lastimará a nadie. El Cordero no es un animal cruel, poderoso, temible. Es benigno y humilde. No es violento. Y si llamamos a Jesús el Cordero de Dios, estamos diciendo que Jesús no es cruel, ni temible o victimario. Jesús es suave, bondadoso, sosegado, no violento. Jesús no inspira terror, sino que provoca sonrisas. Quienes redactaron los evangelios hubiesen podido escribir en cuanto a Jesús: ese es el dragón, o el león, o la serpiente cascabel de Dios. Pero esos símbolos no cuadran con la figura de Jesús. Cordero de Dios sí cuadra, y la Iglesia lo ha usado desde un principio. Sé que a todos nosotros nos parece, cuando leemos los periódicos, vemos la televisión o reconocemos cuanto sucede a nuestro alrededor, que las enseñanzas de Jesús jamás podrían ser eficaces. También nos parece que de ninguna manera podría Jesús, el Cordero de Dios, marcar una diferencia en este mundo de poder y de hierro y de acero. Mas, sin embargo, sí podría. Eso es lo que los evangelios enseñan. De modo que aquí en Enoc
específicamente el 21 de agosto de 1879, el Espíritu Santo dio al pueblo de Irlanda una aparición de Dios, aparición como Cordero de Dios. Fue una invitación a los irlandeses, no hay otra manera de interpretarlo, a que viviesen lo que esa imagen indicaba, a que viesen la verdad de Dios en esa imagen y a que optasen por abrazarla en sus propias existencias individuales. Si no, ¿por qué se le ofrecería eso al pueblo de Irlanda y a sus iglesias católicas o protestantes para que éstas optasen por coexistir según la imagen del Cordero de Dios? Y al optar por vivir según esa imagen, cambiar la faz de Irlanda y del mundo. Pero tal como George Sabelka cuando escuchó la verdad del Dios no violento, el Dios no violento que nos enseña a amar a nuestros enemigos, y tal como Edith Stein cuando leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, el paso crítico a dar es comprender que Dios puede hacer todo por la humanidad, pero no puede aceptar la verdad en su lugar. Los seres humanos mismos, cada uno individualmente, son quienes deben aceptarla. Así, por lo tanto, cualquiera de nosotros puede traer a colación el tema de que en cada aparición se nos revela una gracia. Es un don sobrenatural y gratuito que se nos ofrece. Además, si se ofrece mediante una genuina aparición, algo les promete tal gracia a los seres humanos que estos no pueden imaginar, como le sucedió a Edith Stein y a George Sabelka y a millones de otros a lo largo de la historia. Pero se requiere aceptarla, aceptar la gracia de la aparición y recordar lo que Jesús dijo. Cito: no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Cierro la cita. Mateo 7:21. Sabemos que la verdad de Dios no es tan solo para que se le adore y proclame. El propósito esencial de la verdad de los evangelios es que se le viva. El verbo que más empleó Jesús en los evangelios es hacer, en su imperativo, haz. Y así venimos a misa, a la adoración eucarística, y adoramos al Cordero de Dios. 4 veces, 4, justo antes de la comunión, cuando se consagran el pan y el vino, el sacerdote invoca al Cordero de Dios. En la Iglesia Bizantina Católica, en la Ortodoxa y en la Iglesia Occidental se le conoce como la hostia o pan consagrados, el Cordero, el Cordero. De manera que adoramos en las iglesias orientales, donde no hay bancos para sentarse, todos los presentes se postran después de la consagración. Están adorando a Dios. Están adorando al Cordero de Dios. A nadie más, a nada más que a Dios se le adora. En la iglesia, la palabra que se usa para designar eso es latría. Latría es el culto que únicamente a Dios se tributa. Dice la iglesia que solo la hostia consagrada, el Cordero de Dios, merece adoración. Pero, ¿qué nos sucede que adoramos al Cordero de Dios y luego rehusamos imitarle? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible hacerle reverencia, más decir, Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, pero no te imitaré? De hecho, los evangelios de Jesucristo nos invitan a imitar a Dios, a imitar al Santo, nada más y nada menos. Y el Cordero resume
al Santo. Al comulgar, recibimos al Cordero de Dios. El sacerdote dice en ese momento: este es el Cordero de Dios. He ahí al Cordero de Dios. Sobre la comunión decía San Agustín que nos convertimos en lo que consumimos. Nos convertimos en el Cordero de Dios cuando le consumimos. Imitamos al Cordero de Dios porque le adoramos. Entonces, ¿qué clase de conciencia nos lleva a decir: adoraré, pero no me haré lo que adoro? Consumiré, pero no me convertiré en lo que consumo. Rehusar imitar al Cordero de Dios es rehusar santidad, así de sencillo. Mucha gente hay, muchos grupos, muchas imágenes que podemos imitar, pero alguien es santo y ese alguien es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y sabemos que en este mundo no se le concede prioridad a la santidad, y menos aún a los valores, actitudes, aptitudes y conducta que el Cordero de Dios, Jesucristo, simboliza. Casi nadie se preocupa por actuar conforme a ellos, y sin embargo, los evangelios nos dicen que de eso consiste la santidad genuina. Santidad genuina. Podemos tener cuantas visiones queramos, pero no pueden salvarnos. Las visiones no salvan. Santa Teresa de Ávila, la más grande de los místicos de la Iglesia, hizo muy claro que si las visiones del visionario no le llevan a hacer actos concretos de amor, amor como el que ofreció Cristo, tales visiones carecen de valor. Es necesario orar para salvarse, pero no es suficiente. También debemos actuar y laborar por ser santos. Debemos exponernos a la santidad, lo que sencillamente significa seguir a Jesús. Debemos hacer lo que haría Cristo u observar su nuevo mandamiento: amarnos los unos a los otros según Él nos amó. Amar como el Cordero de Dios nos ama. Sospechamos, al mirar a nuestro alrededor y considerar lo que predican las iglesias cristianas, católica, ortodoxa o protestante, sobre adorar al Cordero mientras rehúsan imitarlo, que tarde o temprano comprobaremos sus terribles consecuencias en el mundo y en esas iglesias. Pues llegará el momento cuando nuestros hijos y nietos comprenderán muy claramente que no imitamos lo que adoramos. Por lo tanto, que no creemos realmente en ello. Si verdaderamente creyésemos que Dios es lo que decimos que es y que nos muestra el camino hacia la vida eterna, no habría duda alguna de que deberíamos imitarle. De manera que esta noche solicitaré de todos ustedes, cuando vayamos a la capilla conmemorativa y nos sentemos a rezar ante la imagen del Cordero de Dios, que meditemos sobre pedir a Dios, a Jesús, al Cordero, que nos conceda la gracia de vivir como Él, como el Cordero de mansedumbre, paz y bondad, de una vida exenta de violencia y crueldad, ya sea la crueldad de las armas o de la lengua y el chisme o las calumnias, una existencia como la del Cordero en el seno de nuestras familias, en el taller, en la tienda, en nuestro país, donde quiera que estemos. Lo que de veras pedimos es la gracia de ser revolucionarios, de participar en esa realidad santa que puede cambiar la faz de la tierra. Amén.